hoy se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. ¿Qué significa? Bueno, significa integración y sensibilización a las personas que tienen disminución visual y se conmemora justamente para concientizar cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar y cómo podemos entender diferentes situaciones. Así es, Adriana, y bueno, para esto vamos a tomar contacto con Lucía Vázquez. Ella es periodista y referente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos. Vamos a darle las muy buenas noches. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches, Adriana y Tato, te saludamos. Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, Lucía, para nosotros es un placer y un gran honor poder hablar contigo. Recordemos, bueno, que vos sos referente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y queremos que nos cuentes, bueno, cómo es el trabajo que realizás, qué significado tiene para vos este día tan especial, el Día Internacional del Bastón Blanco. Bueno, sí, yo soy referente en realidad de uno de los consejos que tiene FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Formo parte del consejo, estoy coordinando actualmente el Consejo de Género y bueno, la verdad, el trabajo que venimos realizando a diario siempre es en pos de la lucha de los derechos de las personas con discapacidad visual. Y bueno, con respecto a este día, que es el Día Internacional del Bastón Blanco también, la idea en esta fecha siempre es visibilizar y concientizar acerca de la importancia de lo que es el bastón blanco, de esta herramienta fundamental que las personas ciegas tenemos para desplazarnos diariamente y que sobre todo nos brinda mucha autonomía y seguridad. Entonces, este día es muy importante para las personas que somos usuarias del bastón blanco, porque además de visibilizar este elemento de apoyo, también se visibiliza la lucha de las personas con discapacidad visual para que podamos tener una sociedad libre para poder caminar libremente, con mayor seguridad, sin tener miedo de tropezar por ahí con veredas rotas, con obstáculos que indican peligro en el camino, en las veredas. Bueno, en todos los espacios, no solamente en la vía pública, no solamente en las calles, sino también en las instituciones públicas, en los lugares donde diariamente se concurren. Todo depende de cada acción, de lo que uno necesita. Puede ser universidad, puede ser centros de salud y nada. Entonces, este día, por eso, para las personas con discapacidad visual es un día importante y bueno, estamos siempre tratando de comunicar y visibilizar todas las acciones que son importantes también tener en cuenta para poder conocer. Cuando ves a una persona ciega en una esquina con el bastón blanco, si le querés ayudar, primero preguntarle si necesita ayuda o no. También si la querés guiar, que la persona ciega se tome del hombro y no agarrar el bastón y estirar de su bastón, porque el bastón en ese momento está haciendo su apoyo, su herramienta de seguridad, de guía, que le puede indicar cuando hay un escalón, si hay que subir, si hay que bajar, un montón de cosas, un montón de cuestiones que se van dando a conocer en estas fechas principalmente. La lucha es diaria, pero siempre existen fechas que son para concientizar. Lucía, se habla mucho de igualdad de derechos, de oportunidades para todos. ¿Qué crees desde la federación a la que vos sos referente? ¿Qué crees que faltaría para que se logre esta igualdad de derechos para los no videntes? Bueno, yo creo que, bueno, desde la federación, como les decía, venimos trabajando fuertemente por que se respeten estos derechos que tenemos las personas con discapacidad visual, también que se conozcan, que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, conozcamos estos derechos que tenemos, porque no podemos por ahí exigir que
que se cumplan derechos si no lo conocemos. Entonces nos parece importante también desde FAICA que las personas con discapacidad conozcan, sepan que tienen derechos, que existen leyes en los cuales podemos apoyarnos o respaldarnos para poder exigir esos derechos que están. Y bueno, de afuera, digamos, todavía la sociedad falta un poco más de conocimiento para que puedan reconocer nuestros derechos de las personas con discapacidad, que tenemos igualdad de derechos al igual que todas las personas, lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, igualdad de oportunidades, derechos Lucía, para todas las personas. Lucía, vos recién hablabas de leyes, sabemos que las provincias no están preparadas para personas con discapacidad visual, pero yo quiero ir un poco más a lo cotidiano, al día a día. ¿Vos sentís que la persona común, el ciudadano común que camina por la calle o cuando ustedes suben a un colectivo, realmente se sensibiliza y los ayuda como ustedes realmente corresponden? Saquemos a las instituciones, saquemos a las leyes que todavía tienen que hacer muchísimo, pero vayamos al día a día a las personas, al común de la gente. ¿Ustedes sienten que hay solidaridad o todavía falta mucho? Bueno, en mi caso yo resido en la provincia de Misiones, soy de Paraguay, pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de Posadas. Y bueno, yo creo que siempre las personas tratan de asistir cuando ven que estamos, no sé, en la calle o en el transporte. Como siempre digo, todavía falta mucho por hacer, mucho por mejorar, pero creo que hay un avance, un gran avance en estos últimos años, y creo que también las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad, son las que a través de los trabajos, de las acciones que venimos haciendo, hacen que se conozcan nuestros derechos y que se conozcan también cómo actuar cuando ven a una persona con discapacidad en caso de que esté necesitando algún tipo de asistencia. Y bueno, creo que las personas son solidarias, dentro de todo. Si no aportan, a veces es porque desconocen y por ahí tienen dudas de preguntar de cómo ayudar y demás, pero siempre también decimos, cuando tenemos el espacio, de que cuando se desconoce por ahí sobre la discapacidad, a las personas no nos molesta que nos pregunten, que consulten las dudas que tienen, porque bueno, la vida es un aprendizaje continuo. Bien, Lucía, bueno, recién hacías mención al desconocimiento, ¿no? Quizás sea un factor preponderante en la sociedad que, más allá de no estar preparada, más allá de ser solidaria, creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con tener un poquito más de información al respecto. Sí, así es. Siempre es bueno informarse, tener acceso a toda la información para lo que uno no conoce. Hay información en Internet, hay información en las organizaciones de personas con discapacidad, pueden consultar, pueden preguntar. Siempre también es importante cómo se comunica la discapacidad, el lenguaje que se utiliza, analizar las palabras, por ejemplo, no decir discapacitado, porque directamente lo que esa palabra hace es ponerla en una posición negativa a las personas con discapacidad. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad habla de esto, de persona, poner el foco en la persona y no en la discapacidad. Siempre, cada vez que se va a nombrar la discapacidad, decir personas con discapacidad, porque somos personas. Y bueno, tiene que ver mucho también de cómo se comunica y cómo se nombra a las personas con discapacidad, para que la sociedad nos pueda ver de una manera más positiva, propositiva, fuera del enfoque de la lástima, fuera de los estigmas.
Y por eso, Lucía, es importante que ustedes se puedan integrar a las diferentes actividades, pero para eso es importante que se ayorne y se preparen los lugares, que puedan, bueno, asistir con total normalidad a los colegios, que puedan asistir a los eventos, que sean, bueno, actividades donde ustedes pueden hacerlo, pero también, bueno, ahí entrarían en juego las instituciones para poder preparar cada uno de los lugares, que ustedes se sientan seguros y que se sientan plenos en cada uno de ellos. Sí, es muy importante que se tenga en cuenta en los ámbitos educativos, en los ámbitos de la salud, en lo jurídico, en el empleo, lo que se llama accesibilidad. Sí, contamos con la accesibilidad que cada persona con discapacidad, con sus respectivas particularidades, necesita. Creo que sería como algo más fácil de transitar, digamos, por ejemplo, si hablamos de la educación primaria, secundaria, universitaria, si se cuenta con una educación realmente accesible y de calidad. Cuando hablamos de educación accesible o educación inclusiva, podemos hablar de, en el caso de las personas con discapacidad visual, materiales accesibles, que son materiales digitalizados, los textos digitalizados en Word, en PDF, o también puede ser en formatos de audio para que podamos estudiar sin mayores inconvenientes, o el sistema Braille también, que es el sistema de lectoescritura que utilizamos las personas ciegas para leer y escribir. Y sí, es importante tener en cuenta esto, la accesibilidad o el diseño universal. Lucía, realmente fue un placer poder hablar contigo en un día muy especial y donde toda la información que pudiste brindarnos es muy importante. Lo que esperamos de corazón es que todos realmente sean conscientes, que la situación mejore y que, bueno, tengamos la oportunidad de hablar contigo nuevamente para que nos sigas informando cómo avanza todo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, Día Internacional del Bastón Blanco, y nosotros hablando con una referente, Lucía Velázquez, y yo me quedaba pensando, Tato, ¿no? Uno habla justamente de la igualdad, pero vamos a trasladarnos a nuestra provincia, la provincia del Chaco, a Resistencia. Desde el IPRODICH se están haciendo cosas, porque no hay que negarlo, pero por ejemplo vos observá la situación de las calles, observá que todos los colectivos no están preparados para que una persona con discapacidad pueda subir, sin ir más lejos. Los edificios, viste que a veces es importante que tengan una rampita o señalización, o por ejemplo en los restaurantes, que haga con braille, que uno pueda leer. O sea, todavía como sociedad no estamos preparados y no lo estamos incorporando como realmente lo merecen. Reitero, desde el IPRODICH ya hace mucho tiempo que se está trabajando, y bien, no solamente en Resistencia, sino en el interior de la provincia, pero todavía falta mucho. Así es, se habla mucho de inclusión, de incluir a todas estas personas, pero bueno... en cosas cotidianas, subir un colectivo, ir a un lugar a comer y tener una carta que esté preparado para que ellos puedan elegir, tener una vereda que no esté rota para que ellos con su bastón puedan caminar sin tropezarse, cosas, te estoy hablando de todos los días, y básicas, que para nosotros son que uno comunes, digamos. Uno las naturaliza y a otros les cuesta el triple, Tato, y hay que pensar en ellos. Así que, bueno, un día importante para que todos analicemos y realmente tomemos conciencia de todo lo que hay que hacer. Así es.